Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presenta. ¿Qué tal? Buenas noches, qué bueno que nos acompañe en un programa más de Incursionando. Verónica. Encantada de verte y de ver nuevamente a nuestro auditorio. Hoy te propongo que hablemos de una institución venerable, hablaremos del Colegio de México. Para platicar con nosotros sobre el aniversario de esta importantísima institución, tenemos precisamente al director del Colegio de México, Javier García-Diego Dantán, y yo te invito ahora a ver una cápsula con su trayectoria. Javier García-Diego Dantán es un destacado historiador, investigador y académico que ha centrado sus estudios en la época de la Revolución Mexicana. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Historia por la Universidad de Chicago y cuenta con 2 doctorados, uno en Historia de América Latina por la misma institución estadounidense y otro en Historia de México por el Colegio de México. Ha sido docente en la UNAM, el ITAM y el Colegio de México, además de ser profesor visitante y conferencista en diferentes universidades del extranjero. Fue director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, director del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, y actualmente es el presidente de dicha institución, de la cual también ha sido profesor investigador desde 1991. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, de la Academia Mexicana de las Ciencias desde 2003 y del Comité Editorial del Área de Antropología e Historia del Fondo de Cultura Económica desde ese mismo año. Y el pasado 9 de mayo ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua. Es también autor de diversas publicaciones. Qué gusto que nos acompañe en un programa más de Incursionando. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Javier García-Diego está con nosotros. Él preside el Colegio de México, es académico de la lengua y un distinguidísimo historiador. Verónica, qué gusto saludarte. Igualmente, Leonardo, me da mucho gusto saludarte a nuestro auditorio y darle la bienvenida igualmente a Javier. Verónica, gracias. Doctor, bienvenido, qué gusto tenerte. Es un gusto, de verdad. Oye, pues, qué mejor momento para hablar de una de las instituciones emblemáticas, me parece, de nuestro país y que nos ha dado mucha también identidad y ha enriquecido mucho la cultura mexicana. Estamos festejando este año el 75 aniversario de la fundación, digamos, del origen, ¿verdad?, del Colegio de México. Sí. ¿Y por qué no nos platicas justamente? Porque es una historia muy interesante y muy bueno, rica. Cumple 75 años la Casa de España, que fue el nombre inicial, digamos, aunque no es nada más un cambio nominal. La Casa de España uno se pregunta por qué una institución tan pequeña, que duró tan poco, tiene ese prestigio, y yo creo que lo tiene y muy merecido. Soy historiador, entonces voy a dar el recuento del proceso. Julio de 36 estalla la Guerra Civil en España. Se encuentra como encargado de negocios de México en Portugal Daniel Cosío Villegas. Daniel Cosío Villegas obviamente tiene una información muy fresca de lo que está pasando, pues, a unos kilómetros de distancia. Empiezan a llegar refugiados a Portugal y se le ocurre, hay antecedentes de lo que había pasado con los académicos judíos centroeuropeos que habían tenido cobijo principios de 33 o por esos años en universidades inglesas y universidades norteamericanas. Pero entonces Cosío Villegas dice, hay que darle cobijo a estos intelectuales españoles para que temporalmente se trasladen a México y enseñen, y dice, por 1 o 2 años. Ellos suponían que la guerra civil iba a terminar siendo favorable al grupo republicano. Le escribe a Lázaro Cárdenas en septiembre de 36, o sea, rapidísimo. Y le escribe también a algunos amigos para que convenzan al presidente Cárdenas de que invite a estos españoles. Le escribe a Francisco J. Mújica, le escribe a Eduardo Villaseñor y le escribe a Luis Montes de Oca señaladamente. La respuesta es antes de que termine 36. Lázaro Cárdenas dice, adelante, vamos a invitar
oficialmente, es una invitación de gobierno a gobierno, o sea, el gobierno de Cárdenas va a pedir autorización al gobierno de la República para que permita que se envíen algunos intelectuales, profesores universitarios a México por 1 o 2 años. Todo 37 realmente se lo pasa a Cosío Villegas, haciendo las listas, primero de a quién hay que invitar, luego hablando con los rectores, con las autoridades educativas españolas, va a Valencia, en fin, y empiezan a llegar a Valencia. Estaba la capital de la República. Sí, primero está en Madrid y luego se traslada a Valencia el gobierno republicano, cierto, y empiezan a llegar en 38 y por eso la Casa de España se funda en 38. Los primeros en llegar a México son León Felipe, el poeta. Mira, el poeta. Bueno, de hecho León Felipe llega por otro lado porque él tenía una relación familiar con una mexicana. Pero se incorpora a este grupo de invitados entra a la Casa de académicos. España. Luis Recasensiches, el que gran hizo la jurista. sociología. Sí, claro. Todavía Gran vivimos jurista, de ella. Sí. Y Moreno Villa, José Moreno Villa. De lo mexicano. Exactamente, un crítico de arte extraordinario. Estaba María Zambrano también Bueno, en ese grupo. Llegan 12. Son 12. 12 a la Casa de España. José Gaos, Baligay, Adolfo Salazar, Juan de la Encina, 11 hombres y una mujer, María Zambrano, nada menos. La Casa de España no tiene instalaciones. Les prestan 2 cuartitos del Fondo de Cultura Económica. ¿Por qué el Fondo de Cultura Económica? Porque Cosío Villegas era al mismo tiempo encargado de negocios en Portugal. Luego lo van a nombrar secretario de la Casa de España y al mismo tiempo era director del Fondo de Cultura Económica. Entonces él dice, bueno, yo les presto 2 cuartitos y trabaja en el mismo edificio con 2 cachuchas. Cosío Villegas es director del Fondo y secretario de la Casa de España. La Casa de España tampoco tiene programas docentes propios, como era una cosa temporal. Claro, se como decidió profesores visitantes. Exacto, ¿no? iban a dar cursos, cursillos y conferencias a la Universidad Nacional, al Politécnico recién fundado y a universidades de provincia. En agradecimiento a Lázaro Cárdenas, la universidad más visitada es la michoacana, es la Nicolaita. Claro. Bueno. Oye, una pregunta nada más justamente de dato histórico. ¿Vinieron con sus familias? ¿Era la invitación a que salieran? Algunos sí, sí, venían a instalarse a México por 1 o 2 años. Sí, okay. sí. Llega Enrique Díez Canedo, llega Isaac Costero, o sea, llegan muy buenos. Viene el inicio de 39, el bando republicano pierde la guerra, y entonces estos 12 no solamente no pueden regresar a España, pues son amigos de México, amigos de Cárdenas, son republicanos, sino que empieza el número a aumentar en cosa de semanas. Para finales de 39 la Casa de España ha crecido 400%. O sea, no, uno podría decir, bueno, eran 12. Sí, pero eran muchos ya. Para 2 cuartitos. Exactamente. Y además solicitudes urgentes, algunas realmente penosas, de académicos extraordinarios que están en un campo de concentración en Francia, están en el norte de África o están ocultos en algún lugar de España. Entonces la Casa de España crece, sabemos quiénes vienen en la segunda oleada y en la tercera. Esto es 1939, principios de 40. La segunda mitad de 40 se toma la gran decisión. Alfonso Reyes, que ha sido nombrado presidente de la Casa de España a principios de 39. ¿Por qué él? Porque acaba de quedar vacante del servicio diplomático, él era un embajador mexicano, y porque además conoce a todos esos españoles porque él había vivido en Madrid de 14 a 24, exiliado de la Revolución Mexicana primero y luego ya parte del cuerpo diplomático. Además porque era un estupendo intelectual mexicano. Cuando uno lee los diarios del embajador, ¿qué relación tenía? Eran todos sus amigos, tenía una relación súper fluida con toda esa intelectualidad. Es que, tú lo sabes, Leonardo, los embajadores que son escritores y eso, llevan a cabo 2 embajadas, la oficial y la cultural. Entonces Alfonso Reyes, y de repente le llaman la atención, oiga, usted se dedica más a la literatura y a la cultura. Además porque fueron de varios campos, ¿no? O sea, también no nada más fueron de una sola especialidad. No, llegaron, cuando menciono, por ejemplo, a Isaac Costero, estoy mencionando un médico, Gonzalo Lafora, sí, llegaron, bueno, los primeros 12 hay algunos científicos, pero en estos, cuando empieza a crecer la Casa de España, llegan Bolívar, Giral, científicos, bueno, Isaac Costero, en fin, científicos de primerísimo nivel. Entonces se toma la gran decisión,
tenemos que hacer una institución permanente. Cárdenas se da cuenta. La Casa de España, en tanto que no tenía programas propios, estaba afiliada a la oficina de la presidencia, era una cosa personal, dependía, o sea, no dependía de la SEP. Ya para 40 Cárdenas dice, a ver, el número está creciendo, se van a quedar permanentemente, no los podemos regresar a España, al contrario, están llegando. Y Cárdenas terminaba su periodo exactamente, Cárdenas termina su presidencia y dice, no voy a ser vulnerable a esta institución, entonces le tengo que dar membrete, la convierten en Colegio de México en octubre de 40, deciden que únicamente sea Humanidades y Ciencias Sociales, los científicos duros se van a la Universidad Nacional o al Politécnico, Madina Beatty, en fin, gente de primerísimo nivel. Los juristas, sí, el colegio dice Humanidades y Ciencias Sociales, pero no profesiones liberales, entonces no hace derecho, y derecho se van a la Universidad Nacional, Recasén Siches, Manuel Pedroso, para mencionar a los más importantes. Entonces, yo creo que fue una gran inyección de cultura en un país que acababa, la Universidad Nacional se había fundado en 1910. Luego había estallado. ¿Y el fondo tenía 4 añitos o cuánto tenía? El fondo es otra historia, que ahorita quisiera mencionarla. Sí, porque además se porque confluyen esas coincidencias que de repente se dan en la historia. Venturosas. Pero en México estábamos en pañales en vida universitaria, 1910, luego vino la Revolución, el decenio de los 20 no había sido especialmente bueno, mucho nacionalismo, y entonces llegan estos españoles, profesionalizan las humanidades, profesionalizan las ciencias sociales, y además, sobre todo, es una transformación muy importante aminorar, matizar el nacionalismo imperante. Nacionalismo en cultura, en literatura, pero también la idea de que los problemas sociales y económicos del país no se van a solucionar simplemente por la sensibilidad sociopolítica revolucionaria. O sea, así no se resuelven los problemas, por más voluntad política que uno tenga, al mundo, se requiere conocimiento técnico. Entonces, sí, esto creo que es muy importante. Déjame detenerte un minutito, por supuesto no quiero desviarme del propósito de esta conversación, pero sí que nos ayudes a ubicar en la importancia que tuvo para México y para el mundo la Guerra Civil Española. Mucha gente me pregunta ahora, oiga, lo que está ocurriendo en Siria es similar a lo que ocurría en los 30 en España. Para México significó mucho. De hecho, es una anomalía en nuestra tradición diplomática. El presidente Cárdenas se metió hasta con soldados en España, es decir, va completamente en contra de lo que son las tradiciones diplomáticas de este país, pero México la sintió muy cerca esa guerra y marcó, en algunas de sus consecuencias, que es de lo que estamos hablando ahora, le dio, digamos, un perfil diferente, no solo a la forma en que nos relacionábamos con España, que nos permitía de alguna manera reconciliarnos después de un siglo tormentoso, a pesar de los paréntesis que pudo haber antes, pero la herencia que recibimos fue, digamos, o sea, marcó la vida política, diplomática y cultural del país, la Guerra Civil Española. Sí, totalmente. México tenía ya una colonia española previa, gente que había venido aquí pues por razones básicamente económicas, mayoritariamente simpatizan con el bando nacionalista, aunque sabemos de algunas, digamos, partes de esa colonia, algunas casas regionales que no son del todo o no son franquistas. Pero el impacto es brutal. No solamente llegaron intelectuales, se calcula que llegaron como 20,000 adultos con la guerra civil, de los cuales como 500 son académicos, intelectuales, artistas y demás. Llegaron muchos abogados, llegaron ingenieros, llegaron médicos. La influencia en el servicio médico, en el sistema hospitalario mexicano es brutal, es un impacto tremendo. Así que hay de todo. En general, hay libros que hablan del perfil sociológico, profesional de este exilio, sí, con una escolaridad altísima, bilingües, trilingües, gente de una cultura especial. Entonces la Guerra de España nos marcó, además nos permitió de alguna manera ubicar que España no solo era el imperio, la colonia española poderosísima aquí, que también había una España con la que nos podíamos sin ningún tipo de complejo relacionar, ¿no? Sí. Ahora, la simpatía no comenzó nada más con Cárdenas. Desde que se elige, desde que triunfa la Segunda República en 31, y hay una corriente muy favorable de los gobiernos postrevolucionarios mexicanos. Por ejemplo, se envía como primer embajador
ya con gobierno de Segunda República en España, Genaro Estrada, nada menos. Los gobiernos posrevolucionarios mexicanos identifican mucho su proyecto con el proyecto de la Segunda Reforma. Secularizador, reforma agraria, educación a masas, en fin, hay varios proyectos que compartí. Y regresar, ¿no? Entre, digamos, la relación. Yo leí, Verónica, el libro de Mario Ojeda Reba sobre México y la Guerra Civil, hijo de Mario Ojeda, el del Colegio de México. Interesantísimo, porque es verdaderamente una anomalía, pero no me detengo más en eso. Vamos, si les parece, a las consecuencias que tuvo todo eso. Entonces, tiene un arranque temporal. Primero les dicen, la Casa de España, aquí por 2 años, y después se institucionaliza. Sí. El Colegio de México tiene vida, pues... Sí. Ligándose a estudios de historia. Sí. ¿Por qué no tomamos el tema de la historia? Bueno, yo primero quisiera pasar al del Fondo de Cultura, porque es realmente una historia fascinante. Llegan estos intelectuales de Casa de España, comparten local, espacio físico con el fondo, y entonces Cosío Villegas les dice, además de dar sus conferencias, sus cursillos, ¿por qué no traducen de otras lenguas y de varias disciplinas para el Fondo de Cultura? El Fondo de Cultura se había creado en 1934 como una editorial para temas económicos. Fondo de Cultura, Fondo de Cultura Económica. Hay para algunos que ampliarla. dicen, no, se debió haber llamado Fondo de Cultura Ecuménica, pero fue un error. No, era una editorial de temas económicos, y lo que quería Cosío Villegas era prepararse, que los mexicanos se hicieran técnicos en economía para que no volviera a tener una crisis como la del 29. La del 29, bueno, o sea, estamos preparándonos para futuras crisis que no tengan los impactos, pues solo con un conocimiento técnico. Además, el Estado mexicano empezaba a dotarse de su burocracia. Sí, en esos casos. Nace también, y nace la carrera de economía precisamente en 29. Así es. Pero No, y además todos los textos, perdón que te interrumpa, Sí, también, de todo lo que se usaban los textos en la UNAM y para las carreras, eran textos en lenguas extranjeras, ¿no? Particularmente en primero francés en y luego exactamente. Exactamente, y entonces lo que se necesitaba era como democratizar más pero todo llegan este estos conocimiento. españoles. Cayeron muy bien para... Sí, porque además España había salido de una crisis muy fuerte, la crisis del 98. Sí. Los grandes intelectuales y los grandes estadistas dijeron, tenemos que regenerar, era la palabra que usaban. Los regeneracionistas, exactamente. Y fundaron la Junta de Ampliación de Estudios en 1910, una especie de CONACYT. Y entonces mandaron a muchos, sí, era nuestro CONACYT, mandaron a muchos muchachos a que se formaran en Alemania, Suiza, Inglaterra, Francia. Esos son los que llegan a México a la Casa de España. Entonces ya vienen todos nutridos. los que llegaron a Casa de España y luego a Colegio de México habían sido pensionados en Europa. José Gaos, María Zambrano, Medina Echavarría, Javier Márquez, nada menos. Primero en España y luego se van a formar a Marburgo, a Londres. Entonces, lo primero que se da cuenta Cosío Villegas de que tiene ahí una mina, y profesionaliza las traducciones de la economía, porque los primeros libros de economía traducidos en el fondo los habían hecho Alfonso Reyes y Antonio Castroleal, o sea, escritores, no había traductores profesionales. Llega Javier Márquez y bueno, formado en LSE, en London School of Economics, y dice Cosío Villegas, este es el que va a empezar a traducir las cosas de economía. Pero en cosa de 2 o 3 años, ya para 42, el fondo tiene una colección de historia, de política y derecho, que la encabeza Manuel Pedroso, nada menos. Gaos coordina la colección de filosofía, Wenceslao Roses y Ramón Iglesias la de historia, y en muy poco tiempo el fondo se ha transformado y ha traducido a Marx, Heidegger y Max Weber. Yo diría que salvo Freud, que se estaba traduciendo en otro lugar del continente, en México se empieza a traducir a los 3 pilares, a 3 de los 4 pilares del pensamiento del siglo XX. O sea, nos trajimos espléndidos españoles de nacimiento, pero formados en Europa. Eran europeos de espíritu y de sangre española, de lengua española, podían dar clases al día siguiente, podían dar conferencias al día siguiente. No era lo mismo que traer extraordinarios profesores judíos que debían entonces primero aprender el español. Así que fue un exilio realmente benéfico porque pues
muy bien formados y compartían el mismo idioma. Los transterraron, ¿no? Porque algunos de los realistas se van de Austria a Chicago, por ejemplo, dicen que la primera etapa era complicada, aquí había que adaptarse a la fonética y poco más, ¿no? Y nada más. Y encontraron tierra fértil, es decir, en México había esta, digo, porque me queda claro de que Alfonso Reyes y Daniel Cosío Villegas y el mismo fértil. Presidente Cárdenas tuvieron una tierra muy fértil. Algunos de ellos hablan de los extraordinarios alumnos que tuvieron. Cierto es que hubo algunos celos en algunas disciplinas, de eso podríamos platicar largo, pero, por ejemplo, Gauss se fascina con su primer alumno mexicano. No voy a dar el nombre ahora. Lo tiene en clase y se da cuenta que se duerme y dice, es muy buen muchacho cuando interviene, es buenísimo, sus trabajos son magníficos, pero se duerme, y le pregunta, oiga, ¿por qué se duerme usted en clase? Sus trabajos y sus intervenciones son de primer nivel. Es que trabajo de telegrafista. Y entonces va José Gauss con Alfonso Reyes y dice, tenemos que becar. Ese es el origen de que todos los alumnos del Colegio de México hasta hoy en día reciben una beca, como decimos en México, para los chicles y los camiones. Bueno, ese alumno era... Para que tuvieran dedicación exclusiva. Exclusiva, tiempo completo. Bueno, ese alumno se llamaba Leopoldo Sea. Mira. Es bonita historia, ¿no? Magnífica historia. Bueno, de esas hay más. Parece la de Corazón, ¿no? Se dormía el niño ayudando al padre. Es una hermosa historia. Bueno, vamos a hacer una pausa, ¿les parece? Estamos conversando con el doctor García Diego. Regresamos en un instante. Del 2 al 4 de septiembre de 2013, el Colegio de México celebró su 75 aniversario. Actualmente, el Colegio de México cuenta con 300 alumnos de tiempo completo. Seguimos conversando con el doctor García Diego. Yo quería meter el tema de la historia, doctor, porque al Colegio de México le debemos las colecciones de historias mínimas que lo han venido revisando. Por cierto, ahora la han ampliado no solo a la de México, tenemos una de China, una de la transición. Han hecho una revisión muy amplia de la historia de este país y como regalo del Bicentenario, Verónica, amigos, el Colegio de México nos regaló una colección espléndida que rememora esta idea de los grandes problemas nacionales. Es decir, uno de los grandes campos en los cuales la institución que presides ha, digamos, generado una gran cantidad de visiones alternas, una gran profesionalización incluso de la historia. Le debemos al Colegio de México también la visión de la microhistoria, de la historia regional. ¿Por qué no abordamos eso un ratito? Y ya vamos entrando a los distintos asuntos. Más adelante hablaremos de publicaciones, de difusión. Pero ¿por qué no tomamos, digamos, todo lo que el Colegio de México le ha dejado a este país, desde las obras, desde las monografías especializadas hasta algunas travesuras como dibujos animados? Seguramente los viste, algunas caricaturas de la Revolución y la Independencia. No, para doctor. Ha sido lectura. Bueno, el colegio nace en 40 y en 1941 se crea el primer centro. Se empieza a organizar por centros, es el Centro de Estudios Históricos. El primer director es Silvio Zavala. Es un centro importantísimo. Poco tiempo después, en 51, nace la revista Historia Mexicana, que se sigue publicando. En el colegio tenemos varias revistas, por ejemplo, la nueva revista de Filología Hispánica ya pasó de 70 años, Historia Mexicana está cumpliendo 62. ¿Qué edad tenía don Silvio cuando asume la dirección? Bueno, tiene... nace en 1909 y es director en 41. 39 años. ¿Sí? Jovencito. 32. 32 años, ¿eh? Sí. Había que apostar por los jóvenes. Y en el caso de historia, sí el Colegio de México ha hecho grandes aportaciones. Primero, por la revista. Segundo, por los egresados. Uno puede empezar a ver desde un Luis González hasta Enrique Florescano, Héctor Aguilar Camín, Enrique Krause y unos más jóvenes. O sea, sí hay una perspectiva, yo diría, muy alejada de la historia oficial, de la historia gubernamental, una visión muy fresca, también por disciplinas. Ahí se empieza a hacer historia económica, se empieza a hacer historia social. Demográfica, en fin, es una de las disciplinas, yo creo que mejor atendidas, en donde ha sido más exitoso el Colegio de México. Una visión fresca. Estaba prácticamente prohibido trabajar porfiriato, y Cosío Villegas empezó a hacer una revisión
No una visión, y perdón por la cacofonía revisionista, sino simplemente decir qué fue el porfiriato, y bueno, hizo una gran obra. Después, yo creo que las otras dos grandes aportaciones en términos colegiados, de centro, colectivos, es la historia mínima. A pesar de que es un libro de 200 páginas, implica un enorme esfuerzo, porque esos trabajos de síntesis cuestan mucho trabajo, cada párrafo hay que cuidarlo, y hasta donde yo sé, después de muchos años, la primera edición de Historia Mínima viene de 1970, aún no nos han denunciado algún error histórico. Eso es importante. Diferentes interpretaciones, obviamente sí. Claro. La Historia Mínima de don Daniel estaba planeada para ser guión para la televisión. En ese entonces no se logró. Y luego, años después, la Historia General de México. Cierto es, las cambiamos en el 2010 porque era evidente para el 2010 que la historiografía mexicana había cambiado notablemente, temas, información. Entonces la rehicimos para el centenario y bicentenario. Pero la Historia Mínima, yo podría decir, hay gente que dice que la conciencia histórica de los mexicanos se ha hecho en el libro de texto. Yo diría, eso es solo parcialmente cierto. Hoy en día la conciencia histórica de los mexicanos de los últimos 40 años, en buena medida se ha hecho con la Historia Mínima y la Historia General de México. Y han combinado muy bien el rigor del historiador profesional con esta vocación de divulgación, es decir, finalmente poner a manos del gran público eso. En algún momento tuvieron también incursiones televisivas afortunadas que en algún momento, si quieres, más adelante abordamos. Sí, Verónica. por supuesto. Bueno, pero lo de la Historia Mínima, sí. Años después, don Daniel no lo pudo ver, yo creo que hubiera sido muy feliz de saber que sí se hizo ya en televisión. TV UNAM nos apoyó con cada capítulo de la Historia Mínima, se convirtió en un programa de 1 hora, entonces tenemos una versión televisiva, tenemos una versión que para mis colegas del colegio, bueno, fue toda una polémica, una versión en cómic. Sí, y lo que nosotros decíamos, a ver, tenemos ya el público lector de preparatoria, universidad y demás, tenemos que ir a competir por el público más joven, primaria, alta, secundaria, muy bonitas, y ha tenido un éxito brutal ese cómic, y todavía estamos esperando tener otras posibilidades. Vamos a ver si lo logramos, pero la Historia Mínima se ha traducido a más de 20 idiomas, la tenemos en braille, o sea, es una historia importantísima. Y la Historia General, de otro nivel, ya para un público universitario, de ciencias sociales, yo creo que es un libro... Son 2 volúmenes, ¿no? O uno... Comenzó siendo 4, luego pasó a 2, y por decisión comercial nos lanzamos a un solo tomo. Digamos, un tomo grande, volumen de casi 1000 páginas, un volumen respetable. Y luego nos dimos cuenta que el nombre Historia Mínima se había convertido en un nombre de una marca. Claro. Uno llegaba a las librerías, me da la Historia Mínima, no tenías que decir de qué. Y entonces dijimos, no, pues hay que aprovechar. Ahora te preguntan si es la de China, la de la transacción. Estamos haciendo historia, ya salió la de China, la de Japón, de varios países de América Latina, de Cuba, la de Argentina está por salir. También estamos sacando Historia Mínima de algunos temas. ¿Cuál es el límite? La imaginación de los colegas. Y por cierto, algunos de esos tomos se están imprimiendo ya en España. O sea, tenemos ya presencia en España, no con todos los tomos, pero sí con algunos. En fin, el Colegio de México tiene mucha presencia en España por razones obvias. Y esto mismo nos habla también de esta misma actitud crítica que se ha tenido a lo largo de todos estos años y que también ha significado apertura, porque también la plantilla de profesores, la gente que es, ¿no? ¿Por qué nos platicas un poco de quienes han venido ya después? Sí. Es decir, digamos, fue todo los académicos que vinieron originalmente, pero ya una vez que se hizo permanente, esto se ha enriquecido. Se fueron muriendo los españoles, por ejemplo, nada más ilustrativo, Gauss se muere en un examen doctoral, en el examen de José María Muriá, historiador, ahí cayó muerto después de firmar el acta. O sea, empezaron a morirse algunos, o regresaron a España, muy pocos, o se fueron a otros lugares. María Zambrano regresó a Europa. Pero cuando caminas por la calle del Alcalá ves la placa, ¿no? Donde vivía doña María Zambrano. Nada menos, María Zambrano.
el colegio se empezó a mexicanizar y luego tuvo otra, pues digamos, ola de refresco con los exiliados sudamericanos en los 70, que vinieron a fortalecer mucho ciertas áreas, sociología, por ejemplo. Pero tienes uno de los mejores historiadores económicos, ¿no? Marichal. Bueno, Marichal no nace en Argentina. No, Marichal es parte del exilio, lo cuento rápidamente, él es del exilio español. Su padre, Juan Marichal, sí, estuvo en México, su carrera la estudió en México, en Mascarones, historia, con Edmundo Gorman, fue su gran profesor. Y encontró trabajo en Estados Unidos. ¿Por qué en Estados Unidos? Estados Unidos también recibió exiliados españoles, lo mismo que Argentina, Venezuela y demás. Pero México los concentró en una institución, y además de todas las disciplinas. Estados Unidos recibió exiliados españoles, pero pues no le importaba economistas o sociólogos que los tenían. Tampoco le interesaban científicos duros. Estados Unidos, pues, con las universidades y laboratorios que tenían, se llevaron a uno, a Severo Ochoa, que terminó siendo premio Nobel, nada menos. Entonces Estados Unidos se escogió muy bien, pero se llevaron a muchos profesores a los departamentos de literatura española. Nada menos que, bueno, Juan Ramón Jiménez, Américo Castro, Jorge Guillén, y entonces Américo Castro, con él va a estudiar Juan Marichal su posgrado y se queda de profesor en Estados Unidos. Entonces Carlos Marichal, hijo de Juan Marichal, nieto del poeta Pedro Salinas, nace en Boston porque su padre era profesor de literatura española en Harvard. Ah, por esa razón. Así es. es. De los grandes historiadores económicos que tenemos. Yo creo que el número uno hoy en día. Hay otro campo que, por supuesto, por deformación profesional me parece notabilísimo. Por cierto, hay también ya una historia mínima de las relaciones de México con el mundo de Roberta Layuz, que salió hace unos meses. En esta colección de historias mínimas. De las mínimas, pero tienen también la completa, ¿no? La historia de las relaciones de México se la debemos, relaciones exteriores de México, se la debemos al Colegio de México. Ahora hay otras, pero esa fue la, digamos, la primera. Pues seguimos viviendo en gran medida de esa, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, este fue otro de los grandes. Yo diría que el Colegio de México tiene tres grandes cambios. Cuando pasa de Casa de España a Colegio de México y se decide humanidades, ciencias sociales, se decide no competir con otras instituciones, por eso Derecho se va a la UNAM. Las ciencias se van a se concentran en humanidades y ciencias sociales. Eso durante todos los 40, todos los 50, y en 61, 62, 63 se da el otro gran cambio. El gobierno mexicano, el Estado mexicano, le pide al Colegio de México que le dé diplomáticos profesionales y además que le dé intelectuales, analistas de la política internacional. En serio, México era un país pues muy encerrado por su revolución, todavía muy aislado. Nuestro primer presidente que salió fue López Mateos, y si hoy se sabe cuántos viajes hizo, pues bueno, mínimos frente a los que hoy se hacen. Entonces el colegio funda en 61 el Centro de Estudios Internacionales para producir diplomáticos y para producir analistas de las relaciones internacionales. Y en 63, 64 se crea lo que hoy es el Centro de Estudios de Asia y África. Son años muy convulsos en materia internacional. La Revolución Cubana, la Guerra del Sudeste Asiático, las guerras de descolonización después de la Segunda Guerra Mundial en Asia y África. Entonces México tenía que saber qué estaba pasando en el mundo y le encargaron al Colegio de México hacerlo en 61, 62, 63. Ese es otro cambio importantísimo, radical. Porque lo que yo digo es, nosotros les abrimos la puerta a los españoles, pero el Colegio de México le abrió las ventanas al México. país. Sí, claro. Asia y África todavía seguimos viviendo. Muchos diplomáticos que nos proveen son egresados del colegio. ¿Y cuántos chinos que hoy ocupan cargos de decisión fundamentales? Oiga, yo estuve en algún momento en el colegio. Sí, muchísimos. Teníamos un programa muy fuerte con China. Cuando China no era tan famosa como hoy. Tan poderosa como es hoy. Porque hoy muchas universidades lo tienen, pero nosotros pues ya vamos a cumplir 50 años de ese programa. Oye, perdón, nada más, hablabas de un tercer momento. Ese se da en los años 70, cuando termina el llamado el milagro mexicano, empiezan las crisis recurrentes en términos económicos, crisis crónicas, por no decir que endémicas, eran de fin de cada sexenio, ¿no? Problemas demográficos, de repente México se da cuenta que trae un problema de crecimiento de la natalidad increíble, bueno, irresponsable.
Entonces, con Víctor Urquidi se crean, han cambiado de nombres, digamos, pero el Centro de Estudios Económicos y el Centro de Estudios Demográficos. Y poco después, el Centro de Estudios Sociológicos, 73, el centro, luego también se agrega al Centro de Estudios Demográficos Estudios Urbanos y hoy Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales. En otras palabras, el colegio pasa a ser de una institución de humanidades, historia, literatura, a una institución de ciencias sociales abocada a resolver problemas concretos, el crecimiento económico, el crecimiento demográfico. Si no hubiera sido por Víctor Urquidi, que convence al presidente Echeverría de que estaba mal enfocado el problema, en el año 2000, esa era la proyección, en el año 2000 hubiéramos sido 150 millones de habitantes, de no parar ese crecimiento. Hoy, ¿cuántos seríamos? ¿Cómo resolveríamos ese problema? Y moraleja, la virtud del estadista es oír, ¿eh? Sí. Si escuchas a alguien, todavía se celebra, digamos, una de las grandes decisiones de ese gobierno fue efectivamente atender ese tema. Pero sí, hay un montón de asuntos, la impronta sudamericana interesante, sí, ahora que se han cumplido 40 años también, del golpe de Estado en Chile, veo que tuvieron efectivamente eventos importantes, tienen una Zapata, tienen, sí, la impronta chilena en el Colegio de México también ha sido muy relevante. Claro, no fue cuantitativamente comparable a la española, pero claro que marcó, porque llegaron en el momento 73, cuando Rodolfo Stavenhagen creando el Centro de Estudios Sociológicos. Había habido un Centro de Estudios Sociales en 43, fundado por Medina Echevarría, pero no había fructificado. Medina se fue a la CEPAL, en fin, y ese centro desapareció por muchos años. Renace en 73 y, bueno, la sangre sudamericana es muy fuerte. Fernando Cortés, Francisco Zapata, Hugo Semmelmann, en cuanto a chilenos, Jorge Padua, Argentina, Orlandina de Oliveira, brasileña, en fin, sí hay un componente sudamericano muy fuerte, muy, muy fuerte. Hacemos una pausa, regresamos en un instante. En 2001, el colegio fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales por la excelencia y prestigio adquiridos a lo largo de los años. El Colegio de México cuenta con numerosos reconocimientos divididos en institucionales, profesores eméritos, profesores investigadores, estudiantes y egresados y colaboradores. Qué bueno que siga con nosotros. Estamos platicando con Javier García Diego de los ámbitos en los que ha sido pionero el Colegio de México. Y me parece que hay otros, además de ser semillero de diplomáticos y analistas de altísima calidad de la realidad mexicana, otros ámbitos en los que ha incursionado y ha sido pionero, como temas demográficos, como temas de mujeres, como el propio TLC, que hablábamos. ¿Por qué no nos cuentas un poco de todos estos? Sí, pionero en términos de problemas concretos y de proponer eso que llaman soluciones de Estado, término muy rimbombante. El colegio ha sido fue muy atinado en su primer momento con el tema migratorio. Jorge Bustamante era un profesor del Centro de Estudios Sociológicos, fundó ahí un seminario de estudios fronterizos, hasta que dijo un día, mejor me voy a estudiarlo a la frontera, y fue y creó el Colegio de la Frontera Norte, que sigue haciendo magnífica investigación sobre temas fronterizos, no nada más migratorios. Y esta es una característica que luego quisiera comentar si hay tiempo. Sí, que tiene sus particularidades. Sí. Luego, otro elemento que yo creo que es una gran aportación para México, se dio con un egresado del Colegio de México que había sido alumno de Economía, profesor en Economía, y luego fue director del Centro de Estudios Económicos, que es Serrapuche, secretario de Comercio, con otros colaboradores que venían del Colegio de México, pues realmente son los que impulsaron el Tratado de Libre Comercio, que ha sido, bueno, pues una apertura importantísima, porque no solamente es el tratado con Estados Unidos y Canadá, después de ese han venido, México es uno de los países hoy más abiertos, que tiene más, con más libros, con Israel, más tratados de libre comercio. Tiene muchos, concentrado en Estados Unidos,
Sí. Serra creo que es hijo, nieto de 2 rectores de universidades españolas. Obviamente del exilio. Y también de quienes vinieron al exilio. De Barcelona y de Valencia. Y de Valencia. 2 rectores. Puche. A ver, ¿y cómo cuando uno escucha a Serra Puche, escucha a uno, Manuel Camacho fue profesor del También, colegio, claro. Marcelo Ebrard, Patricia Espinosa, Lourdes Aranda, Héctor Aguilar, todos los que has nombrado tú, ¿qué relación tiene el colegio con sus exalumnos? Bueno, tenemos... Es como una tradición muy sajona esto sí, de los alumni. Sí. ¿Cómo se lleva el colegio con sus exalumnos? Hay dos, digamos, cuestiones que me gustaría mencionar. Una, el colegio le da una identidad a los egresados y siempre se van a identificar, ellos usan el término, yo lo uso también, colmeca, ¿no? Yo soy colmeca. Entonces, sí hay un signo de identidad, hay algunas señales muy claras, algunos perfiles que uno dice, este es colmeca, ¿no? Es gente muy preparada, gente con un objetivo muy concreto, o la vida académica o ser funcionario de alto nivel. 60% de nuestros egresados están en la vida académica en Ciudad de México o en universidades del interior, o incluso de América Latina, Estados Unidos y demás, Europa. El otro 40% está en el servicio público, primero a nivel gubernamental, ahora ya empiezan organismos internacionales e incluso algunos egresados ya empiezan a incursionar por ONG. También ya tenemos algunos egresados que están metiéndose a la iniciativa privada en consultorías políticas, bueno, pues encuestas, Ulises Beltrán, Buen Día, todos ellos, Paco Abundi, son egresados del colegio. Toda esa colección de encuestadores son efectivamente. Sí, son del colegio. Entonces, sí tenemos, digamos, unos egresados de los cuales somos muy orgullosos. Ellos son orgullosos de su... Pero están en contacto. Sí. Hay vida comunitaria. Hay vida comunitaria, tenemos contacto, pues, electrónico con ellos. Hay un desayuno anual. Algunos van a dar clase no como profesores de tiempo completo, sino como profesores de asignatura. Y todos reconocen. Adolfo Aguilar era del colegio también. Otro que fue egresado nuestro. En fin, muchísimos. Y también te quería preguntar, hablabas de lo que Bustamante proyectó hacia el norte. Creo que nunca se logró consolidar un colegio de la frontera sur, pero se fueron consolidando otros colegios, el de Michoacán con Don Luis. Pero ¿es una federación de los colegios o cada quien hace su vida? Sí y no. Hacia los principios de los 80, Víctor Urquidi, presidente del colegio, Mario Ojeda, secretario general, entraron en conversaciones con el subsecretario de Educación de aquel entonces, Eliseo Mendoza Berrueto, con la idea de que el colegio no creciera. Nosotros queremos ser una institución pequeña para tener un ingreso muy riguroso respecto a los alumnos, un trato muy cotidiano. La idea del colegio no es formar profesionistas, es formar futuros académicos. Entonces es casi una relación de maestro-aprendiz. Tiene que ser una relación muy, muy estrecha. Entonces no quisimos crecer, pero sí se tomó la decisión de poner sedes en otras regiones del país. Es lo que Luis González, que él funda Colegio de Michoacán, llamó el estilo Colmex. ¿Cuál es el estilo Colmex? Primero te vas a una región y detectas cuál es el problema social, económico, político de esa región. Segundo, trata de no ponerlo en la capital del estado para evitar conflictos con la universidad pública estatal y para no convertirte en una oficina de consultoría del gobernador en turno. Y además, otra vez, ciencias sociales. Los colegios de provincia impera la ciencia social, hay menos humanidades, esta es casi una característica única del Colegio de México. Y en provincia impera también las maestrías en estudios regionales o en políticas públicas. La idea es aportarle algo a la región. Entonces, el Colegio de Michoacán, ¿cuál es el problema regional? Pues sociedades rurales, tradición, entonces se abocan a ese tema. El Colegio de la Frontera Norte, la migración, pero también Maquila, y posteriormente, producto de las alternancias locales, lo que llamamos gobiernos locales, que se empiezan a trabajar. Elecciones con competencia, lo metieron ustedes, ¿no? Sí, exactamente. Y luego nacen otros colegios, Colegio de Sonora, Colegio de Jalisco,
Colegio Mexiquense, por ejemplo, el Colegio Mexiquense, pues, tema fundamental, la conurbación. En Colegio de San Luis Potosí, tema fundamental, el agua y la migración, pero no como problema de paso, sino como sociedad de expulsión. De expulsión de migrantes. En Guadalajara hay un poco de estudios humanísticos, pues es que hay grandes escritores que no pueden evitarse, Yáñez, Rulfo, Arreola, entonces se hace algo de estudio. Y luego han surgido otros colegios que tienen el nombre colegio, pero que no son parte de esta red. Entonces hay muchos. Sinaloa, por ejemplo, tiene uno muy bueno, pero es más el estilo Collège de France. Esto es, detectan a los grandes sinaloenses que pueden vivir en cualquier lado del país o fuera y los llevan a dar 1 o 2 conferencias al año, pero no hay programas de docencia, no hay programas de investigación. Entonces el colegio es estudios de posgrado en ciencias sociales, esto por lo que se refiere a los colegios de provincia. Se acaba de crear uno en Chihuahua. No se pone en la capital, Chihuahua, se pone en Juárez. ¿Cuál es el tema obvio? Violencia. Entonces se estudia violencia familiar, violencia laboral, violencia, en fin, ese es el estilo Colmex. Detecta el problema regional, no compitas con la universidad estatal, institución pequeña, ciencias sociales y estudios de la región. Eso es, digamos, el estilo Colmex, que está funcionando, pero todavía nos falta mucho por hacer. Y ese es el proyecto a futuro, digamos. Bueno, yo quisiera, pero eso pues depende. ¿Cuál es la visión hacia los próximos 75 años? No podemos imponerlo desde el centro, ahí sí que tiene que ser una dinámica regional, de preferencia con investigadores oriundos, o sea, que no lleguen los chilangos a dictar formar ahí el colegio de Michoacán. Sí. Digo, llegaron en sus inicios, pero ahora ya tienen investigadores propios, sí. Lo mismo en la frontera, en fin. Claro que en sus inicios pues, dependieron de una migración interna que se fue allá a formarlos, pero lo ideal es que sean dinámicas propias y que dependan de CONACYT, que no dependan de los gobiernos del Estado. El gobierno del Estado tiene que apoyar, pero que no conviertan eso en una oficina del gobernador. Sí, y ha habido experiencias malísimas, no nombraré ninguna. Yo tampoco. Que el gobernador intenta y secuestrar eso. Sí, no es correcto. Así es. Bueno, creo que se hace obligado preguntarte qué hay todavía este año para el festejo del 75 aniversario, si es que hay alguna otra cosa planteada. Nosotros ya lo festejamos. Sí. Le dieron el premio a Rico, ¿no? Sí, bueno. Sí, fue un gran evento con gran repercusión. Sí, es que es un intelectual de primera, digo. Y nosotros dijimos, si nacimos como Casa de España y luego como Colegio de México, porque siguieron llegando 41, 42, 43, todavía. Muchos que estaban huyendo del franquismo. Sí. Si nos trajimos, Sí. Nos trajimos a lo mejor de España, pues ahora también, 75 años después, nos traemos a lo mejor de España en la persona de Francisco Rico, de uno de los grandes humanistas, de los grandes intelectuales, pero por ser el gran editor, prologuista y anotador del Quijote, pues qué mejor hay en España que Don Quijote y Sancho. Y hace un año, uno de los últimos, qué mejor, claro, y hace un año exactamente, poco antes de que muriera don Ernesto de la Peña, en el Colegio de México, le dieron el premio Menéndez Pelayo, ¿no? Bueno, el premio, una disertación sobre el Quijote. El premio se lo dio la Universidad de Menéndez Pelayo. Pero él estuvo en el Colegio de México. Porque no pudo ya viajar. Sí. Entonces, por eso fue la ceremonia en el colegio, porque nosotros somos parte del jurado, pero es un premio que se da la Menéndez Pelayo. Oye, en materia de difusión, ¿qué ha hecho el Colegio de México? Ahora me he enterado que tienen un coro, Verónica, y lo celebro, pero bueno, hay muchas instituciones de México que hacen difusión cultural, ustedes han tenido programas de televisión, recuerdo alguno que estuvo Tiago Sintra, Fernando Escalante, tú tienes mucho éxito como conductor de radio, divulgando la historia, han tenido presencia, por supuesto, los exalumnos del Colmex, una amplísima presencia en medios, pero digamos como proyecto institucional de difusión. ¿Qué ha hecho el Colegio de México y qué está haciendo? Bueno, ahorita, a diferencia, por ejemplo, de la Universidad Nacional de la UNAM y de la UAM, que tienen en sus objetivos... misión institucional. Misión institucional, por ejemplo, en la UNAM, sus 3 objetivos, según lo dice su normatividad, es investigar, docencia, investigación y difusión de la cultura. En el colegio no tenemos ese mandato. Entonces, no tenemos una partida para difusión cultural. El coro, pues son los propios profesores y alumnos los que cantan y le echan muchas ganas, la verdad. Se divierten mucho y nosotros también los vamos a oír con mucho cariño.
No, donde estamos incursionando, yo sé además que Oye, es esa cierto. es otra de las áreas en las que han sido pioneros también. Sí, Así en la de musicología, bueno, la pero música. yo entiendo que tenemos mucha presencia en medios, digo, para comenzar, Cosío Villegas lo tuvo, Sí. Krause, Una Héctor proyección, Aguilar y ahora nuevas generaciones. Donde nos estamos metiendo es en la línea digital. No es que estemos pretendiendo hacer licenciaturas o posgrados por línea, no de momento, pero sí estamos haciendo cápsulas en un programa que se llama Colmex Digital, que apoya la docencia en lengua española en el mundo entero. Por ejemplo, yo no voy a dar un curso sobre Revolución Mexicana para acreditarlo con un diploma, pero sí ya he grabado cápsulas sobre Madero, 5 minutos, sobre Carranza, y entonces esto puede ser utilizado por un profesor o por un alumno de Junín, Argentina, o de Cuyo, o de donde sea. Esa es la idea, por lo pronto. Yo creo que ya le tocará al siguiente presidente, a la siguiente generación de profesores, decidir si nos vamos a acreditar estudios de mayor envergadura por línea. Tenemos que estar muy atentos a los cambios tecnológicos, pues, y hoy en día, otra cosa, mucha presencia internacional. Si no es internacional la educación hoy en día, no es educación. O sea, tienes que tener una visión muy cosmopolita, muy meritocrática, no elitista. El colegio, no me gusta el término elitista, sí es meritocrática. Asciende el que obtiene mejores reconocimientos en sus libros, en sus lectores. Los alumnos, todos son iguales, lo único que los distingue es las calificaciones. Y ahora que tanto se comenta el tema de la evaluación, es una institución pública que se ha basado en el mérito, en la evaluación. La evaluación permanente. En educación superior, desde hace mucho, está la evaluación para todo. Y yo creo que bien manejada, no es conveniente la evaluación, es imprescindible. Sí, indispensable. Es la regla de oro, todos nos evaluamos, cómo te fue de profesor, si quieres publicar un artículo, todos nos evaluamos. Y además nos da mucho orgullo, es que ya interiorizamos, en lugar de rechazar el proceso, ya lo interiorizamos y nos da mucho orgullo de repente ser ascendido, ser promovido. Claro, porque además porque eso te permite exactamente tener esa como y además te satisfacción y evalúan tus pares, reconocimiento. te evalúan tus pares, Estoy de entonces acuerdo, sí. eso es imprescindible y no hay marcha atrás. Así es. Y publiqué en revista arbitrada, ¿no? Todo. Así es. Oye, recuérdame nada más para nuestro auditorio. Actualmente hay licenciaturas en Relaciones Internacionales y en Política y Administración Pública. Administración. Y hay luego posgrados, maestrías. Algunas maestrías y sobre todo doctorados. Tenemos 16 programas docentes, la mitad de ellos son doctorados. El 80% de nuestros alumnos están en posgrado. Tenemos una maestría en traducción, es otra de los componentes estos internacionales, dado que el español, bueno, pues es una lengua muy importante, pero no es la única en el mundo, tenemos que traducir de manera profesional de muchas lenguas, no nada más del inglés. En fin, es una institución, yo diría, se llama Colegio de México, pero es la institución más cosmopolita. Creo que la epopeya de Gilgamesh le damos una traducción al Colegio de México, ni más ni menos. Oye, a Jorge Silva. Déjame tratar un tema prosaico o generacional para terminar. Las instituciones como el Colegio de México tienen, pues, por supuesto, esta PROSAP, y además tú nos has explicado todo lo que se ha hecho en estos años, en estos 70 y tantos años. Pero hay posibilidades para los jóvenes que nos están viendo. Un joven doctor que está terminando ahora, que dice, a ver, acabo de ver al doctor García Diego y ha nombrado una serie de personajes a los que yo admiro muchísimo. A ver, yo puedo plantearme una carrera hoy por hoy como joven académico en el colegio. ¿Hay espacio para ellos? Sí, a ver, el Colegio de México es pequeño, o sea, no hay muchas plazas, pero entramos a un proceso de renovación. Nosotros tenemos, a diferencia de otras instituciones, un programa de jubilación muy atractivo. Entonces, se están jubilando, a la fecha se han jubilado en los últimos, de 2007 para acá, 30 y tantos % de los profesores, y estamos calculando para el 2015 aumentar esa cifra. Digo 2015 porque es cuando yo dejo la presidencia, entonces sé las cifras. Tu horizonte. Y ahora se ingresa mediante dos caminos, o por un concurso, entonces deben estar atentos, aparecen de repente las convocatorias. Una oferta pública. Es pública internacional. Sí. Y por otro lado, por invitación del Pleno, no se vale que te invite o el presidente o el director, no, te tiene que invitar el Pleno de profesores, se reúnen, dicen, bueno, necesitamos cubrir este campo y el mejor candidato es este, y se le invita. Por concurso entran los que quieren llegar al colegio.
por invitación del Pleno de Profesores, entran los que nosotros queremos. Pero sí está abierto y queremos y confiamos mucho en jóvenes mexicanos, eso sí, que se hayan formado muy bien, maestría, doctorado en el extranjero o aquí en México, y es una institución muy, muy abierta, no elitista, meritocrática. Basada en el mérito. En el mérito. Pues un placer tenerte con nosotros. Sí. No, el Sin placer duda. es mío, Leonardo, Verónica, mil gracias. Y te felicitamos y nos felicitamos a todos por esta institución. Encantado. A toda la comunidad. A toda la Pues comunidad. muchas gracias por acompañarnos en un programa más de Incursionando. Nos vemos la semana próxima. La página oficial de El Colegio de México puede ser vista en 8 idiomas: español, inglés, francés, alemán, italiano, portugués, ruso y árabe. Para más información sobre el Colegio de México y sus proyectos, puede consultar La página de El Colegio de México, www.colmex.mx. la página de la revista estudiantil de El Colegio de México, agora.colmex.mx. Y la página sobre las publicaciones de El Colegio de México, libros.colmex.mx. Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presentó.